Y ahora pues vamos a leer el texto del mensaje de la palabra del Señor para esta mañana en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, los versículos del 1 al 20. Gospel of Mark, chapter 5, verses 1 to 20. Y dice así la palabra del Señor. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y al salir él de la barca, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie lo podía atar, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces por los montes y entre los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Mas cuando vio a Jesús de lejos, corrió y lo adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y respondió diciendo: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Y había allí, cerca del monte, una gran piara de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. E inmediatamente Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por un despeñadero al mar, y eran como 2000, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y lo anunciaron en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vinieron a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo le había acontecido esto al que había estado endemoniado, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus términos. Y entrando él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo tuvo misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaron. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Podemos decir que este pasaje que acabamos de leer, en el que se nos cuenta la historia de la liberación del endemoniado gadareno por parte del Señor Jesús, pues esta historia que hemos leído se corresponde entonces a la siguiente definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y cito: penetración de corta duración en territorio enemigo llevada a cabo por fuerzas armadas con intención hostil. Penetración de corta duración en territorio enemigo llevada a cabo por fuerzas armadas con intención hostil. Esta es la definición de la palabra incursión. Incursión. Obviamente no se trata entonces de una incursión en un sentido literal, ¿no? Llevada a cabo por ejércitos, como dice esta definición, pero sí que podemos pensar así acerca de esta rápida visita del Señor Jesús y de sus discípulos a la región de los Gadarenos. Como dice el versículo 1,
la región de los Gadarenos, la región entonces de Gadara. Gadara era la ciudad o la población, ¿no?, llamada Gadara, que da nombre a la región de los Gadarenos, que estaba al otro lado del mar de Galilea, en el lado este, digamos ya en el sur, en el sureste, en la zona que se conoce hoy como la Transjordania, al otro lado del Jordán. Se trata de la región de Decápolis, en el versículo 20. Comenzó a proclamar en Decápolis y, pues, como su nombre bien indica, Decápolis significa 10 ciudades. 10 ciudades, y se trata, pues, de un conjunto, sí, de 10 ciudades que eran de población griega. De población griega, es decir, gentil, pagana, y que estaban entonces bajo la protección o el gobierno de los romanos. Eran colonias, ¿no?, que se habían establecido allí durante mucho tiempo, de la cual entonces Gadara era, pues, digamos, la primera, ¿no? La primera. Esta región de la Decápolis se extendía hacia el sur. La primera era la ciudad de Gadara, que estaba a unos aproximadamente 7 kilómetros del mar de Galilea. Bien, por lo tanto, pues vemos, son gentiles, son paganos, y aquí se dirigió el Señor Jesús y sus discípulos inmediatamente después de la tormenta que vimos la semana anterior, como el Señor Jesús, pues, calmó solamente con su voz, ordenando tanto al viento como a las olas que cesaran. Bueno, pues se fue allí el Señor Jesús a esta región de Decápolis, la región de los Gadarenos. ¿Para qué? Pues vemos entonces, para tener una confrontación directa con las fuerzas del mal en aquella región, las fuerzas del diablo, y de esta manera mostrar que Jesucristo es el vencedor, que Jesucristo es victorioso sobre el diablo y las fuerzas del mal, allí donde vaya. Ciertamente, por supuesto, en Israel, pero también sobre las fuerzas del mal en todas las naciones, de alguna manera representadas aquí por estas 10 ciudades, ¿no?, que también, pues, tienen este número 10, que también en la Biblia, pues, nos habla de plenitud, representando entonces aquí el conjunto de las naciones paganas que no forman parte del pueblo de Dios. Bueno, pues el Señor Jesucristo es victorioso sobre las fuerzas del mal en todas las naciones. Es algo universal. De este relato, pues, podemos considerarlo a partir de sus partes principales. Nos encontramos, pues, claramente, pues, 3 partes principales. Primero, pues, en los primeros versículos, hasta el versículo 5, se nos describe el estado del endemoniado, hasta el versículo 5. Después, desde el versículo 6 hasta el 13, también se nos habla de la liberación del endemoniado por parte de Jesucristo. Y, por último, la reacción que tuvieron los vecinos de Gadara al enterarse de todo lo ocurrido. Así pues, comenzamos viendo entonces en los primeros 5 versículos acerca de este estado, lamentable estado del endemoniado. Y dicho sea de paso, como vemos en el Evangelio de Mateo, no es solamente un endemoniado, son dos endemoniados, pero aquí tanto Marcos como Lucas solamente se centran en uno que tal vez, seguramente, por el hecho de que tal vez seguramente él era el portavoz, el que hablaba directamente con Jesús. Entonces este endemoniado vemos que viene directamente al encuentro de Jesús. En el versículo 2 se nos dice: y al salir él de la barca, enseguida, vemos, le salió al encuentro
de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo o con espíritu inmundo. Entonces parece claro, ¿no? La misma expresión. El hecho que él viniera pues enseguida corriendo, ¿no? La misma expresión salir al encuentro, pues parece bastante claro que venía con intenciones hostiles, que no era nada amistoso, ¿no? Y esto es también lo que nos dice Mateo en el capítulo 8, pasaje paralelo, en el versículo 30. En el versículo 28. Versículo 28, cuando dice que le siguieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, dice, muy feroces, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, que eran muy feroces. Lo que se nos dice es que ellos normalmente atacaban a la gente que pasaba por ahí. Entonces ya la gente evitaba ese camino, esos sepulcros, ¿no? Así, por lo tanto, vemos que la primera reacción de ellos fue de ir a atacar a Jesús y a sus discípulos. Y a continuación, pues como decíamos, ¿no? Se nos describe la condición, la desesperada condición en la que se encontraba el endemoniado. Primeramente dice que tenía su morada en los sepulcros, el versículo 3, la morada, su habitación. Podríamos decir que ese era su hogar, ¿no? Podemos pensar que hogar más poco apropiado, ¿no? Entre los muertos, ¿no? Y bien, ya sabemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los muertos era también sinónimo de impureza, también pues por la asociación que tiene la muerte con el pecado. La muerte no es algo natural, la muerte es el resultado es la paga del pecado. La muerte es el castigo por el pecado, ¿no? La muerte entró en el mundo por el pecado de un solo hombre, de Adán, y pasó a todos los hombres. Bien, pues entonces de esta manera, pues es por eso que, además entonces de que era un poco no apropiado, ¿no? Porque no es, por supuesto, nada apropiado estar viviendo entre sepulcros. Además, pues está esta idea también de la impureza, y no en vano se nos dice que él tenía un espíritu inmundo o un espíritu impuro, y esto de ahí se mostraba, ¿no? Que estaba pues viviendo entre los muertos. Ahí tenía él su hogar. Además, pues como resultado de su posesión diabólica, tenía una fuerza fuera de lo común, que es lo que se nos dice en el versículo 3 y el versículo 4. Nadie lo podía atar, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie lo podía dominar, ¿no? Nadie lo podía dominar. Tenía una fuerza pues fuera de lo normal, que era pues algo sobrenatural, era algo resultado de su posesión. Pero no es que esto sea pues algo positivo, porque esta fuerza era una fuerza destructiva. Rompía esas cadenas, rompía los grillos, pero también él mismo, a sí mismo, se hacía daño, era autodestructivo. Se nos dice que siempre, de día y de noche, andaba dando voces por los montes y entre los sepulcros, y dice, hiriéndose con piedras. Él mismo se hacía daño a sí mismo, él mismo, por lo tanto, él volvía su agresividad no solamente a los otros, a los demás, sino también a sí mismo. Entonces vemos, él además estaba dando gritos por los sepulcros, de noche y de día. Había perdido también pues toda noción del tiempo, ¿no? Pues que en el día pues se vive y se hace las cosas, se trabaja, de noche por lo tanto se descansa, se duerme.
él había perdido pues toda higiene, todo orden, ¿no? Una vida ordenada, una vida pues conforme a la voluntad del Señor en suma. Este era, por lo tanto, el tremendo estado en el que este hombre se encontraba, y esto era debido a las fuerzas del diablo que estaban en él. El diablo, vemos la obra de destrucción que hace en la vida de las personas. Se nos dice en la Biblia, en Juan capítulo 8, que el diablo es homicida desde el principio. Él es homicida desde el principio. Él, pues, el diablo, desde que se rebeló contra Dios y arrastró consigo, pues, a un gran número también de ángeles en su rebelión, pues, al haberse rebelado contra Dios, después de esto, él está movido por el odio primeramente a Dios y también el odio a toda la obra de Dios y el odio, por lo tanto, también al hombre y al hombre en general, ya por el hecho de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces su odio le lleva a intentar acabar y romper con los restos de bondad original que pueda haber en los hombres, ¿no? Pero de manera especial él vuelve su odio contra los hijos de Dios por adopción, los hijos de Dios a los cuales él ha redimido y los ha llamado como pueblo suyo, y su intención no es otra que intentar acabar con ellos, ¿no? Es el león rugiente que anda alrededor de su pueblo buscando a quien devorar. Y pues lo quiere hacer de manera espiritual, atrapándolo en distintos engaños y herejías y errores. Y si no es posible de esta manera, pues lo quiere hacer a través del ataque frontal, del ataque directo, por medio de las persecuciones. Él está movido por el odio. Él es homicida desde el principio, y eso aún, como decíamos, ¿no?, en un sentido general, a todo el género humano. A todo el género humano. Aunque nos dice en 1 Juan que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Pero no es para el bien de ellos, es para buscar su mal, para buscar su destrucción. Actúa movido por el odio. Y bien, pues esto es, conviene tener esto presente, y sería bueno que también en nuestro tiempo la gente en la sociedad también lo tuviera presente, ¿verdad? Nuestras sociedades, que tradicionalmente han sido de tradición, por supuesto, cristianas, ¿no?, pero que en los últimos tiempos, ¿no?, por causa del humanismo, por causa del secularismo, pues se ha intentado quitar al cristianismo, pues primero de la vida pública, ¿no?, oficial, pero al final, pues en general, prácticamente se le concede la vida, pues un poco de misericordia, ¿no?, de gracia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las gentes, ¿no?, la gente en general, ante este vacío que hay, el vacío espiritual, ¿no?, que deja el cristianismo, ¿no?, que deja la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio, el Señor Jesucristo, etc. Ante este vacío, pues la gente se está también entonces volviendo en masa a las religiones antiguas, a las religiones paganas, ¿no?, al paganismo. Hay tanto interés, ¿no?, en las religiones anteriores al cristianismo. Las religiones, de los celtas, de los íberos, ¿no?, etcétera, 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 en nuestros países, ¿no? Aquí incluso en el País Vasco, ¿no?, los aquelarres, ¿no?, que lo presentan como algo simpático y algo, pues, hasta divertido, como un símbolo a lo mejor de rebelión, ¿no?, de liberación ante el cristianismo opresor,
cuando en realidad es todo lo contrario. Estas religiones, dice la palabra de Dios que los paganos, los gentiles, sacrificaban a sus dioses, los sacrificaban a demonios. Estas religiones, en ausencia de Dios y en ausencia de la verdad de Dios, eran medios, eran autopistas y autovías para ponerse bajo el poder del diablo. Y estas religiones eran crueles, y el resultado de estas religiones era cruel, y porque le llevaba pues a que el diablo buscara la destrucción de las personas, la destrucción de sus vidas, la destrucción de sus almas e incluso cuerpos, ¿no? Y es algo que podemos ver pues aquí bastante claramente en esta historia del endemoniado, que vemos que había ocurrido en una región, y no es casualidad, pagana o gentil. Pagana o gentil. Vecina de Israel, pero pagana o gentil. Bien, pues en segundo lugar vemos la segunda parte de este texto, es la liberación por parte del Señor Jesús del endemoniado. Decíamos que es del versículo 6 al 13. Hemos visto pues que la primera reacción del endemoniado fue de hostilidad, de venir a él pues a atacarlo como hacía con tantos otros. Pero vemos el cambio tan grande en el versículo 6, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y lo adoró. Nada más divisar a Jesús, vino y se puso de rodillas y lo adoró, y nadie le dijo nada. Él no tuvo necesidad de que nadie le dijera quién era Jesús. Él lo reconoció de inmediato, y además le confesó de alguna manera. Dice, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Primeramente pues vemos que dice que no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver la luz con las tinieblas, no tiene nada que ver Cristo con Belial, ¿no? Pero al mismo tiempo lo reconoce como Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Lo reconoce, por lo tanto, como el Hijo de Dios. Y esto es algo que nos encontramos una y otra vez en los relatos de exorcismos por parte de Jesús. Los endemoniados reconocían quién era Jesús. En Marcos capítulo 1 y versículo 24, cuando sonó al endemoniado en la sinagoga, pues el endemoniado también dijo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Y también dijo: ¿has venido a destruirnos? Entonces vemos, le dice Jesús Nazareno en el capítulo 3 y versículo 11. También vemos, y los espíritus al verlo se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Así pues, estos demonios reconocían de inmediato quién era Jesús. Nadie le tenía que decir nada, nadie se lo tenía que decir. Lo veían, porque veían que Él era la luz, que Él era el Hijo de Dios. Ellos, los diablos, eran los espíritus de las tinieblas, e irrumpía y venía la luz. Jesucristo, la luz del mundo. Ellos son espíritus inmundos, y vieron ahí a un espíritu absolutamente puro, el Santo de Israel. Y sabían, por tanto, quién era Jesús. Y de esta manera, por lo tanto, pues vemos que se postran, lo adoran, lo reconocen, pero al mismo tiempo dicen que no tienen nada que ver con ellos. Y incluso aquí vemos, emplean una fórmula de juramento, para que no los expulse de aquellas tierras. Dice en el versículo 7: te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y en el versículo 10 también le rogaba mucho
que no los enviara fuera de aquella región. No me atormentes, ¿no? Lo primero que hemos leído. Y bueno, por lo que vemos en los paralelos de Mateo y de Lucas, pues que el sentido del atormentar no es someterlo aquí a una sesión de tortura, sino que está hablando del tormento final que va a tener el diablo y que van a tener sus ángeles, ¿no? En Mateo pues habla de antes de tiempo. En Lucas dice que no nos envíes al abismo. Entonces aquí se ve claramente, ellos saben cuál es el destino final del diablo y de sus seguidores. Y ese destino es inevitable y nadie lo puede cambiar. Y al ver a Jesús saben que van a acabar de esa manera y le ruegan que no sea todavía el momento, que todavía puedan estar de alguna manera libres, ¿no? O sin recibir este castigo eterno. Pero a continuación vemos que Jesús le responde y pues le dice algo que estamos acostumbrados a leerlo, pero que si nos damos cuenta, o nos paramos a pensar, pues nos puede llamar la atención. En el versículo 9, porque le dice, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, diciendo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Entonces, lo que nos puede llamar la atención es, ¿por qué Jesús le pregunta el nombre? ¿Para qué? ¿Era algo necesario para él saber el nombre del demonio que estaba en este pobre hombre? No, porque los demás lugares en los que vemos exorcismos no lo vemos esto. Entonces, no es algo necesario para echarlo fuera. No forma parte, digamos, del ritual como los exorcismos que hay en el papismo o en otros lugares. No es esto, no forma parte del ritual. Si lo hizo, por lo tanto, tiene un propósito, pues no es para sí mismo, es para los demás. Si tiene un propósito, pues para enseñar, ¿no? En primer lugar, él sabía, de qué se trataba, el demonio y sabía, quién era. Pero era para mostrar a todos, entonces, lo grande que era el problema que tenía este endemoniado. Al responder, dice legión, porque somos muchos. Legión. En los ejércitos romanos, una legión estaba compuesta por 6.000 hombres. 6.000 hombres aproximadamente, con lo cual, adelantándonos un poco y viendo el final de la historia, cómo acabaron 2.000 cerdos, ¿no? Pues entonces vemos que realmente sería algo así, que tenía una posesión múltiple, y la Biblia nos habla de posesiones múltiples. María Magdalena tuvo 7 demonios y el Señor Jesús echó fuera demonios de María Magdalena, con lo cual, nos puede parecer una enormidad, pero realmente es así. Se nos dice que mi nombre es Legión porque somos muchos, realmente lo fueron. Y cuando el Señor Jesús entonces permite a esta legión de demonios que estaba atacando o morando en el endemoniado, entonces entraron en los cerdos, y entonces inmediatamente los cerdos se despeñaron, se precipitaron al mar y murieron. ¿Por qué esto? Pues podemos pensar, porque los espíritus, al estar dentro de los animales, seguían teniendo esta misma tendencia a la destrucción. Y la cuestión es que los humanos todavía pueden ofrecer, por medio de la razón, resistencia, mientras que los animales, ninguna. Se precipitaron entonces y de inmediato se precipitaron y se ahogaron. Entonces, vemos cómo llegó a este estado, ¿no? El endemoniado y la liberación del Señor Jesucristo.
los 2000 cerdos que se despeñaron. Hoy en día los animalistas verán esto pues como una exageración, y no es pues por hacer aquí un poco la broma. Realmente hay comentadores que de la Biblia, comentaristas que están hablando pues de este hecho como un problema ético acerca de Jesús, como los pobres cerdos que se despeñaron, o pues la pérdida económica que le causó a sus dueños, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que tener en cuenta, por supuesto, que el Señor Jesús es el Señor y nadie le puede decir qué haces, y que Él está pues por encima de todos, y aquí Él no estaba cometiendo por supuesto ninguna inmoralidad, porque entre otras cosas estos animales pues son pues eso, animales, y que en la Biblia además representan, como veíamos antes con los sepulcros, la impureza. ¿De acuerdo? No era una impureza, digamos, era una impureza ritual, o era una impureza porque el Señor lo había ordenado así en su santa palabra. El apóstol Pablo nos dice que no hay nada que sea impuro en sí mismo, pero vemos que el Señor en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está enseñando acerca de la impureza por medio de esta manera, ¿no? Por este medio. Entonces vemos que se precipitaron al mar los cerdos, animales impuros, movidos por los espíritus impuros, los espíritus inmundos. Así, por lo tanto, vemos que este era el estado espiritual de aquella región. Esto muestra, es una ilustración, es una imagen de cómo estaba espiritualmente aquella región, y no es pues casualidad que los espíritus les estaban rogando al Señor Jesús que no les echase fuera de aquella región porque se encontraban cómodos. No era pues porque eso sería pues una molestia para ellos, ¿no? No, porque ellos estaban bien ahí. Era un lugar donde ellos estaban cómodos, porque era un lugar de tinieblas, y entonces estaban, sí, más libres, más a gusto. Entonces vemos esto, pues conviene tenerlo en cuenta, porque ya a continuación vamos a la tercera parte de este relato. Todo esto está confirmado también por la reacción del pueblo. Los versículos del 14 al 20. Como ellos, vinieron los que estaban apacentando los cerdos, lo contaron al pueblo, que estaba, como hemos dicho, unos 7 kilómetros. Vinieron entonces, que, claro, todo alterados, ¿qué ha pasado? ¿Qué pérdida más terrible? Y entonces vemos no se ve muy claramente aquí, se ve a lo mejor un poco más claramente en el pasaje de Mateo, que venían también con una intención hostil contra Jesús, ¿no? En el capítulo 8 y versículo 34 se nos dice: he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, ¿no? Esta palabra encontrar a Jesús normalmente tiene un sentido negativo, ¿no? Iban a su encuentro, ¿no? Era de enfrentarse a él, y cuando lo vieron, pues también le rogaron que saliera de sus términos, de sus contornos. Entonces vemos que ellos supieron entonces de esa sanidad, supieron de esa liberación del endemoniado. ¿Y cuál fue la reacción? Pues pensar en los cerdos, pensar en la pérdida que había ocurrido esto, y no solo esto, sino que vemos, le están rogando a Jesús que se vaya. Y aquí hay un gran contraste, si nos damos cuenta, porque en el versículo 10, los diablos le ruegan a Jesús, le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Los diablos ruegan a Jesús que no lo envían fuera de esa región. Y en el versículo 17, las gentes, les dice que las gentes comenzaron a rogarle que se fuera de aquella región. Los diablos le ruegan que no los envíen fuera de la región. Y las gentes le ruegan que se vaya Jesús de aquella región. Entonces,
Todo esto pues nos muestra claramente que esa gente prefería sus negocios, prefería, sí, pues evidentemente su rebaño de cerdos o de los animales que fuera, sí, pero prefería también las tinieblas. Preferían también, pues bueno, tenemos aquí un cupo, digamos, de endemoniados, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer con ellos, ¿no? Vamos a tolerarlos, vamos a llevarlo, ¿no? La vida va a continuar igual, ¿no? Ellos no tenían ningún interés porque estaba ahí el Señor Jesucristo. Ellos no tuvieron ningún interés por la sanidad y la liberación que hizo de las fuerzas del mal en aquella persona. Y ellos no pensaron que de igual manera podía haberlo hecho con todas las demás endemoniados, pero también trayendo su luz podría pues disiparse las tinieblas en aquella región. Y ellos pues vino la luz a ellos y ellos prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Y rechazaron a Jesús. Y lo que vemos aquí es el rechazo de ellos. Pero vemos que no fue pues el final de la historia. Hemos visto los dos ruegos, el ruego de los demonios, el ruego de la gente, y el tercer ruego que vemos aquí en este capítulo es el versículo 18. Dice, entrando él, Jesús en la barca, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Él había sido librado por Jesús y él por agradecimiento, él quería estar con Jesús, él quería estar con aquel que lo había librado. Él quería ser su discípulo, él quería guardar su palabra. Él pues quería servir a Jesús. Pero Jesús no se lo permite. No se lo permite. Y dice en el versículo 19, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Ve y cuenta a tu familia, a tus amigos, a los que te conocían antes, cómo el Señor ha tenido misericordia y las grandes cosas que Él ha hecho para librarte. Y lo que nos dice al final el versículo 20 es también pues algo muy importante, porque nos dice, se fue y comenzó a proclamar una palabra pues de predicar. Él estaba, lo podemos incluso ver aquí, predicando por las calles, ¿no? En Decápolis, esas 10 ciudades, ¿no? Cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. En el versículo pues anterior dice, cuán grandes cosas ha hecho el Señor, cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y en el versículo 20 dice, cuán grandes cosas ha hecho Dios, con lo cual aquí se está hablando y bueno, se está enseñando y afirmando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que es el Dios Todopoderoso y que Él tiene toda la autoridad y todo el poder sobre las fuerzas del mal. Y entonces vemos de esta manera como, sí, como decíamos al principio, esto es una incursión en territorio pagano, en territorio de tinieblas, en el que pues estaba la impureza, pero no solo la impureza ritual, sino que esto mostraba la impureza de corazón de la gente. Esta incursión de Jesús que libró al endemoniado, pero que de esta manera Él demuestra su poder y su gloria como el Dios Todopoderoso que tiene toda la autoridad sobre las fuerzas del mal. Esto fue además una avanzadilla, porque Él libró a ese endemoniado y Él a su vez fue a predicar. Y hemos de pensar que tuvo que haber otros, ¿no? A lo mejor no muchos, pero también tuvo que haber otros que recibieran su palabra. Y eso sería también, pues, digamos, el avance de lo que sería después, cuando Jesús muriese y resucitase con la predicación del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Así, por lo tanto, vemos que para nosotros, que hemos conocido a Jesús, estas palabras de Jesús también las hemos de tener presentes. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jesús en tu vida.
Ve y cuenta a los demás lo que Él ha hecho, cómo eras tú antes y cómo el Señor tuvo misericordia de ti y cómo te ha cambiado, cuál es el cambio que ha habido en tu vida. Y proclámalo a la gente, ¿no? No tienes otra cosa de más valor en esta vida que la misericordia y la gracia de Dios, la obra de Dios que Él ha hecho contigo. Y como pueblo, como iglesia, como pueblo del Señor, hemos pues nosotros de continuar cerca del Señor. Hemos de continuar en los caminos de su palabra. Hemos de continuar en pureza de corazón y pureza de vida, sin añadir nada a su santa palabra, sin quitar nada a su santa palabra. Pureza de corazón y pureza de vida, porque de esta manera el Señor estará morando entre nosotros y de esta manera reposará el Espíritu glorioso de nuestro Señor sobre nosotros y también pues su poder, y demostrará su autoridad también sobre las fuerzas del mal en las vidas de las personas. Así pues, sigamos al Señor de esta manera, en pureza y en santidad de vida, para que el Señor pues sea glorificado también en nuestra tierra. Que así sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.